Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio pues con nuestra clase del Apocalipsis. Ya estamos en la parte final y esta es bastante interesante, creo yo. Eh, ya vamos hacia los puntos 3 y 4, que son casi las conclusiones de nuestro tema. Digo casi porque en sí el artículo mismo nos está ofreciendo conclusiones bastante acertadas, diría yo. Bueno, vamos sin más preámbulos al tema, al punto 3. La perspectiva iluminada de la relación entre Cristo y la Iglesia. Este camino sugerido lleva entonces a verificar y a tocar con la mano la connotación decisivamente antropológica que contradistingue o que se opone, si quisiéramos decir, a, al implante o a la, que pudiera, más que implante sería al talante escatológico del Apocalipsis. Obviamente no resulta posible definir y reconducir todos los datos individuales dentro de un límite o de los límites, perdón, de un lenguaje y de un modelo sistemático. ¿En qué sentido? Pues sí, nuestro lenguaje está limitado, entonces tratar de separar de una manera bastante precisa pudiera ser un problema, básicamente. Al mismo tiempo, sin embargo, emerge en un modo tangible cómo el autor se encuentra a atesorar y a desarrollar su discurso alrededor de la propia percepción del hombre. Es decir, por más escatológico que sea el Apocalipsis, está en función del hombre, del ser humano. No hay que pensar que es tan escatológico que se olvida del hombre. Si fuera así, entonces no tendríamos nada que ver con este escrito. Entonces, ¿para qué se habría escrito? Valga la redundancia. El verdadero y auténtico sentido es precisamente pues para generar en el hombre su plenitud, para despertarla, para que el hombre se anime. Básicamente ese es el punto. Bueno, su intuición, de hecho, es que sea propiamente la madurez humana, tomada junto en su ámbito personal y colectivo, o entendida más bien, entendida junto en su ámbito personal y colectivo, para explicar y para mostrar, pues, el, dice, conseguimiento, sería como la consecuencia del vértice escatológico entendido como el cumplimiento de la vocación existencial de fondo. Es decir, el vértice escatológico, que es el punto más alto, tiene que ser ¿cómo se dice? El objetivo final de nuestra vocación. Nuestra vocación humana no termina en lo material, por el contrario, sobrepasa lo material para llegar a lo más alto de lo espiritual, que es lo escatológico, que es lo final, que es el encuentro definitivo con Dios. Del otro lado, en el Apocalipsis también aflora o surge también la contribución específica que la perspectiva escatológica alcanza a ofrecer. Cuando entra en diálogo y viene permeada del horizonte antropológico. Ahora es al revés. No podemos decir que el Apocalipsis sea única y exclusivamente escatológico, puro, neto, no, sino que se permea, se introduce, se mezcla precisamente desde el horizonte antropológico, desde el ser humano en su, ¿qué pudiéramos decir? En su esencia misma, en su antropología misma. El hombre es profundamente humano, sí, pero también es profundamente espiritual, porque en el hombre puede ser definido de muchas formas. Dos de ellas, a mi juicio, son muy interesantes. Una es la perspectiva griega de Aristóteles. El hombre es un animal racional. Entonces, desde allí, el hombre es un animal que piensa, pero es animal, un animal racional. Pero desde la perspectiva teológica cristiana, por ejemplo, Karl Rahner, el hombre es un espíritu encarnado, muy distinto, porque acá sería el espíritu que se encarna. En ambos casos es real. El hombre es una unidad sustancial de espíritu y de materia, de cuerpo y alma. Entonces, en esa unidad substancial, en esa integralidad, tenemos que abordar estos dos puntos, el horizonte antropológico y el horizonte escatológico.
En este caso, entonces, de hecho, perdón, ella, pero ella se refiere a la perspectiva escatológica, no solamente contribuye a su vez al desarrollo de una concesión dinámica del ser humano, concepción, perdón, aquí es concepción dinámica del ser humano como un proyecto proyectado hacia un futuro. No solo es para eso, sino que alimenta también la esperanza de la revelación del hombre nuevo. Ah, caray, ¿quién es el hombre nuevo? Dice aquí Homo absconditus, es decir, el hombre que está oculto, escondido, partiendo desde la experiencia que ya hoy le es posible alcanzar en la iglesia. Ese hombre escondido, ese hombre, podríamos decir, prototipo de hombre, es Jesucristo. Entonces, desde la iglesia misma, que es su novia, el ser humano tendría que ir alcanzando a ese prototipo que es Cristo. Una frase del gran Tertuliano, que a mí me encantó mucho cuando la escuché, es que él decía, el hombre es imagen y semejanza de Dios, así fue creado. Pero Dios estaba mirando a Jesús al hacer al hombre. Entonces el hombre es imagen de Dios en Jesús y Jesús sería el prototipo de hombre, ese modelo perfecto, grande, máximo para ser hombre. Entonces, en la medida en la que más nos parecemos a Jesús, es en la medida en la que más somos humanos. Esto lo vamos a ir viendo un poquito después, pero lo adelanto. En la medida en la que más nos parecemos a Jesús, somos más humanos. Así se consigue entonces que en esta unidad o en esta, ¿cómo podríamos decir? En estas nupcias así de profundas, la dimensión escatológica y aquella antropológica se iluminan mutuamente, terminando por constituir el código epistemológico la una de la otra. Es decir, antropología y escatología unidas mutuamente, necesitándose mutuamente, integrándose mutuamente, no revueltas, porque se alcanzan a distinguir muy bien, pero sí integradas. Esa palabra sería más bonita, hablar de una relación integral. De hecho, no únicamente el proceso antropológico representa la matriz y la cualifica esencialmente, y la calificación o la calificación esencial, la cualidad, perdón, y la cualidad esencial de la atención escatológica. En esta última, en la atención escatológica, viene pues a su vez a recubrir el rol imprescindible de principio crítico para un cumplimiento auténtico y orgánico del hombre. Es decir, el hombre necesita a Dios, necesita lo espiritual, entendido entonces para que el hombre sea una persona libre. Ah, caray, si el hombre no tiene lo espiritual, ¿no es una persona libre? No. Y lo vuelvo a repetir, si el hombre no tiene clara su dimensión espiritual, ¿el hombre es libre? No. Porque la libertad no es únicamente física, la libertad es también intelectual, la libertad es también espiritual. Cuando podemos pensar, cuando podemos juzgar, cuando podemos criticar, estamos ejerciendo nuestra libertad. No criticar en el sentido de murmurar uno de otro, no, sino hacer una crítica, es decir, juicio del griego krites, ¿verdad? Juicio, el hacer un juicio de algo, decir esto no es bueno porque conduce a esto otro. Entonces, eso lo da solamente el aspecto espiritual del ser humano, esa dimensión del ser humano tan especial, tan particular, que si no está, no se puede ser libre. ¿De qué nos serviría no tener unos grilletes, unas cadenas, unas esposas? ¿De qué nos serviría no tenerlas si no sabemos a dónde ir? Entonces, ¿dónde está la libertad? La libertad efectivamente es la capacidad para elegir, pero para elegir el bien. Entonces, una persona esclava de sus vicios tampoco es libre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, es que no puedo dejar de hacer esto? Pues no lo puede dejar de hacer precisamente porque se encuentra atrapado
en esa circunstancia, sea de pecado, sea de mal moral, sea de mal personal, pero se encuentra atrapado. Para ser verdaderamente libre, para ser verdaderamente auténtico, se necesita, pues valga la redundancia, liberarse, explotar esta dimensión espiritual tan necesaria en estos días. Entonces, para que el hombre pueda verdaderamente completarse, planificarse, pues necesita, como en la comunidad, ser parte, perdón, de una comunidad cristiana y de la familia humana. Entonces, es básico, pues, que el hombre se sienta en comunidad, en familia, que acepte este rol escatológico y que evidentemente en esa comunidad vaya progresando. Bueno, la paridad, esta palabra significa paridad o igualdad, también pudiera ser igualdad, la igualdad absoluta y definitiva con Dios, una comunión nupcial. Antes de abordar el punto, yo quisiera partir de una experiencia bastante humana, bastante común. Cuando se casan, obviamente un hombre y una mujer, y en su familia, con el paso de los años pareciera que ambos van adoptando actitudes el uno del otro, de tal suerte que al pasar muchos años pareciera que hasta se parecen, hasta físicamente, y nosotros los vemos y decimos, ay, qué curioso, se parece este matrimonio. ¿Y por qué se da esto? Esto se pudiera explicar, pues, de un fenómeno natural que se llama la mímesis. La mímesis es la capacidad de imitar y que se da en muchos seres, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos a convivir algunos animalitos, con el tiempo van pareciéndose en sus actitudes, aunque no sean exactamente iguales, pero en sus actitudes, se parecen. Vamos a suponer que tenemos un perrito ahí conviviendo con varios gatos y ve que los gatos corren a comer la comida para gatos, pues el perrito también va y se la come muy a gusto, porque está conviviendo con ellos. Y vemos en muchas ocasiones en los animalitos se alcanza a percibir eso. En los seres humanos también. Cuando admiramos a alguien de una manera muy especial, tratamos inconscientemente de imitar sus acciones, de imitar su forma de ser, hasta su manera de vestir. Entonces, cuando se da esta admiración y este amor mutuo en el matrimonio, también se empieza a dar esta mímesis, esta imitación, porque es una relación íntima de uno con el otro. Bueno, cuando se da la admiración hacia un artista o un famoso, un personaje, pues también se da esta imitación. Y quiero partir de allí porque efectivamente la relación o la liga que es indeleble con Cristo, al final lleva al hombre a un contacto con la misma esfera de la divinidad. Es decir, en la medida en la que el hombre se acerca a Dios y se va uniendo con Él, el hombre empieza a cristificarse y a entrar a esta esfera de la divinidad. Por lo cual el autor del Apocalipsis llega entonces a referirse a los mismos atributos del hombre, en última instancia también para Dios. Si el hombre se empieza a identificar con Dios, pues el autor, Juan, pues quiere también compartir que Dios tiene estas mismas cualidades, estos mismos atributos, y lo dice de una manera pues muy sencilla, bastante simple, precisamente para mostrar, para, ¿cómo decirlo? Sí, para tratar de revelarnos a un Dios antropomórfico, es decir, con figura humana, para que no nos sea tan extraño. Dice, esto naturalmente no quiere decir que Juan piense en Dios, en este último, en términos antropomórficos. Es decir, no piensa que Dios sea un hombre divinizado. No. Él, de hecho, conserva un sentido profundo de la trascendencia de Dios. Claro está, Dios es espíritu y trascendente, pero lo describe únicamente haciendo como un recurso
a la sensibilidad aguda típica de un místico que ya tiene quizá una familiaridad con la contemplación. O sea, de tal manera se encuentra con Dios que con suma familiaridad lo explica, habla de él, lo muestra a los demás. En particular es emblemático cómo hace el recurso a las imágenes, sí, a la imagen, perdón, metaconceptual de las piedras preciosas para ofrecer la idea a través de su propio valores. Ay, se me fue la palabra. Resplandor. Hay otra palabra más precisa que no es resplandor. Vamos, ay Dios, no es aquí. Vamos a ver. Sí, sí es resplandor. Destello o resplandor. Entonces, sí, cualquiera de las dos está bien. Pero entonces, aquí el autor nos dice pues que quiere mostrar pues a Dios como estas piedras preciosas para mostrarnos pues que a través de el resplandor de ellas, eh, de la belleza de ellas, inexplicable y sobrenatural, a través de eso se puede de alguna manera asimilar a Dios. Es decir, Dios que en esa maravilla tan grande, pues, se muestra a sí mismo con una belleza inexplicable. Estas son las famosas metáforas, ¿verdad? Que pudiéramos incluso en nosotros emplear cuando le decimos, bueno, no es que le digamos, ¿verdad? Pero cuando pudiéramos utilizar o leer en la poesía, sus ojos eran unos luceros hermosos, pues materialmente hablando no pueden ser unos luceros los ojos, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, poéticamente hablando, sí que lo son, para expresar esa belleza, esa riqueza, esa luz. Entonces, esto pues es una metáfora, ¿verdad? Para tratar de reflejarlo. Juan pone pues estas formas precisamente para tratar de decir que la persona misma, no la persona, perdón, que la figura misma de Dios trasciende incluso los límites antropomórficos, es decir, las formas humanas. Dios va más allá de lo que podemos explicar o imaginar. Queda entonces el hecho, pero que aquellos sí, que con su presencia entregan la ciudad celeste esplendente como una gema preciosa. Aquel que la entrega es siempre Cristo, por el cual las otras piedras tienen sentido solo en referencia a Él, como signo de la luz divina, de la cual esto recol, pues colma, más bien colma, pero en grado abundante, la Jerusalén nueva. Imagínense que están esas piedras bellas y preciosas, pero no hay luz, no sirve de nada. Y cuando se pone la gema preciosísima que es Cristo, entonces ilumina toda la Jerusalén. Esto quiere decir entonces que si hay una continuidad entre el hombre, entre el hombre y Dios, esta continuidad pasa necesariamente a través de Cristo. Es decir, para llegar a Dios no lo podemos hacer directamente. Para empezar, porque somos dos naturalezas distintas. La naturaleza de Dios es naturaleza divina, porque es Dios. La naturaleza del hombre es naturaleza humana, porque es hombre. Pero Jesús tiene esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y entonces para llegar a Dios necesitamos de Jesús. Jesús es nuestro intercesor, nuestro intermediario. Es Él en términos juánicos, en términos de San Juan, el camino, la vía que conduce al Padre. Él es entonces aquel que permite de alcanzar y de tener parte en la esfera divina. Así como pues Cristo es intrínseco, así como Cristo está entonces, intrínsecamente conectado al hombre y manifiesta en la propia humanidad perfecta, se manifiesta,
en la propia humanidad perfecta, realizada, la expresión más adecuada de ser como hijo de hombre. Jesús se manifiesta como hijo del hombre, o sea, en su totalidad. Sería el más perfecto de los hombres, no únicamente porque Dios lo haya hecho perfecto. Sin duda que la naturaleza humana de Jesús es grandiosa, sino porque en cuanto hombre, mantiene una relación estrecha con Dios. Y es lo que viene aquí adelante. Cuando revela entonces el Padre, al Padre y su relación con Él. Lo hace entonces una vez a través de de las actitudes típicas humanas que aparecen entonces referidas también a Dios. En modo de acomunarlo sería de entenderlo en todo, de captarlo. Como en el caso de la posición que dice pues de Él, de Dios, que Él está sentado sobre el trono, un signo de poder y de dominio absoluto. Esta figura es humana, pues ¿quién se sienta en el trono? El rey. Entonces, para expresar Jesús que Dios es rey, ¿qué hay que hacer? Manifestarlo entonces en un trono de gloria, porque ese es el cual se pudiera entender que Dios está sentado. Y el imaginarlo de manera humana nos permite entenderlo. Bueno, continuamos. Dice, sobre esta línea entonces se puede tomar en modo todavía más claro y homogéneo aquello que es el carácter antropológico del implante o del talante escatológico del Apocalipsis. ¿Cómo entender ese carácter antropológico? Esto se da en la madurez o en la maduración progresiva que conduce al vértice o al punto más alto, último y óptimo. Se pasa del hombre a Cristo y de Cristo se pasa a Dios. Sujeto de tal pasaje es el hombre, visto ciertamente como un individuo, pero al mismo tiempo bajo la perspectiva colectiva de la relación y de la convivencia humana. Aquí me detengo un poco. Cuando nosotros decimos hombre, se puede entender de dos formas. Hombre en el sentido de varón, en el sentido individual. Alguien puede decir, yo soy hombre. Pues sí, pero también se puede entender en el sentido de humanidad. Cuando hablamos de hombre como género, decimos el género humano. Entonces, no vamos a decir María es hombre. No, pues no vamos a decir María es hombre. Pero sí podemos hablar de hombre como genérico cuando decimos el hombre es un ser, no sé, un ser espiritual. El hombre es un ser espiritual. Y por hombre nos referimos al colectivo. Entonces, esta figura de hombre, por una parte, está desde el aspecto individual, entendida como que el varón mejor, máximo, propiamente el varón que nos muestra el Apocalipsis es Jesús, el modelo de todo varón. Pero por otra parte, aún de las mujeres, aún de ellas el modelo es Jesús, en el sentido de que en Jesús se alcanza la plenitud de todo. Quien es como Jesús tendría que ser verdadera y plenamente feliz. El problema está en ser como Jesús, en alcanzar esa perfección, en alcanzar esa humanidad, en toda la extensión de la palabra. Porque para verdaderamente ser santos necesitamos primero ser profundamente humanos. No puede ser alguien santo que evada su realidad humana, que salga de ella, que por ejemplo, en lo más básico que diga, yo no como porque yo me dedico solo a Dios. Pues tarde que temprano se va a enfermar. Alguien que diga, yo no convivo con nadie, yo no platico con nadie, yo nomás platico con Dios. Tarde que temprano esto va a ser extraño. Salvo casos muy excepcionales, la gran mayoría de las personas que habitamos este mundo, pues necesitamos de los demás, de la convivencia, de la relación. Entonces, el modelo para la convivencia, para la relación,
es Jesús. Bueno, el culmen de este caminar está constituido pues por la Jerusalén celestial, como el símbolo de la humanidad expresada en su reciprocidad, finalmente en su igualdad o en su paridad, como queramos decirlo, con el ámbito trascendente. Hay que decirlo esto otra vez. En el ámbito trascendente está la Jerusalén celeste, porque no se trata de una Jerusalén geográfica que se encuentra solo aquí, ¿no? Por si fuera solamente una Jerusalén geográfica, solo los que vivan en Jerusalén podrán gozar de Dios. Y no es eso, es una Jerusalén celestial, porque ya trascendió, porque es el destino al que vamos nosotros, y entonces está en un ámbito, en un ambiente trascendente, divino, en el cual aparece quizá también plenamente insertada, en modo de un todo legítimo. Es quien en esta dimensión nueva, es entonces pues que en esta dimensión nueva, que la amplia base fenomenológica, junto con todas las dinámicas humanas, encuentra su máximo desarrollo y la realización perfecta y definitiva. Es decir, en palabras más cristianas, cuando somos capaces entonces de permitir que lo divino, que el ambiente divino entre en nuestra realidad humana, la realidad humana se plenifica, llega a un desarrollo máximo y a una realización perfecta, definitiva. Es cuando encontramos gente que a lo mejor no tiene tanto dinero, no tiene tantos carismas, no tiene tantas cosas, tiene quizás hasta enfermedades y problemas, y nos sonríen con una sonrisa maravillosa, profunda, yo diría casi hasta santa. Y decimos, ¿cómo una persona así puede ser tan feliz? Porque precisamente la parte espiritual lo lleva a esta dimensión tan alta, tan profunda. Aquella que es la perspectiva antropológica de fondo se presenta en un grado o llega a un grado a este punto de mostrar en una visión de conjunto también el entero diseño divino en toda su evolución, hablando desde el punto de vista humano, como ha sido evidenciado en la confrontación con el Génesis. Al revisar el libro del Génesis, nos fijamos pues en este diseño de Dios y su evolución del hombre. Dios sale de sí mismo, o sea, Dios es capaz de crear al hombre, lo conforma a imagen de Cristo, esto que ya habíamos dicho de Tertuliano, de que crea al hombre a su imagen y semejanza, lo perfecciona con la potencia y obra de su espíritu, hasta que lo conduce a un nivel, dice aquí, paritético, es decir, a un nivel de semejanza. Podríamos decir, lo pone a la par de Cristo, a la par de Cristo, en igualdad de Cristo. Esto es tremendo, pero así lo crea Dios. En fin, lo introduce una vez por siempre a la intimidad de la convivencia trinitaria. Estas palabras son muy fuertes, pero son muy interesantes. El hombre, ser humano, que pues tiene esa dignidad, al ser imagen de Cristo, entra en una dimensión nueva, en una dimensión trinitaria, porque ahora puede entrar en comunión con Dios. Alguien podría decir, bueno, está muy difícil. No, no está difícil. Tenemos oraciones al Padre, tenemos oraciones al Hijo, tenemos oraciones al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que también nosotros podemos entrar en ese ambiente de la divinidad. Es el todo a través de la meditación del resucitado, el cual en el vórtice o en la altura de una relación de amor creciente regenera y transforma la iglesia en la eficacia de su misterio pascual y la presenta como capaz de amar como Él, o sea,
¿Qué tan grande es la expectativa que tiene Jesús de nosotros? Perdón, conformándola y uniéndola perfectamente a sí mismo como su esposa. Resulta entonces sugestiva la referencia a la imagen de 21.3 en Apocalipsis, en donde nos encontramos admirablemente sintetizada la conclusión a la cual nos conduce el camino que ya hemos delineado. Antes de pasar a esta parte, quisiera volver a recalcar, el hombre tiene la impronta divina en él. Es decir, estamos hechos, pero por Dios, por las benditas manos de Dios. Entonces, nuestro ser tiene esa impronta de decir, aquí pasó Dios. Dios me hizo, Dios me formó. Esa característica es tan importante porque nos refleja, nos muestra que ahí en nosotros está ese regalo de Dios. Y entonces encontramos esta cita que dice, y escuché una grande voz del trono que decía, he aquí la tienda, pues sí, la tienda o no la casa, bueno, la tienda de Dios con los hombres. Eso nos suena mucho a San Juan y puso su tienda entre nosotros. Iduje skene, tu theu metaton antropon. He aquí, mirad la tienda de Dios con los hombres. O sea, esta sería la plenitud de lo que dice San Juan en las primeras líneas de su evangelio, porque dice, y pondrá su morada o su tienda entre nosotros. Aquí ya la puso, y ahora por eso está diciendo, ahí está la tienda, y pondrá su tienda con ellos. Caisqueno sei meta autón. Y se pondrá, se colocará su tienda con ellos. Y ellos serán sus pueblos. Puede ser sus pueblos porque no se refiere a uno solo. Cayautoi laoi autu esontai. Y ellos serán esontai los pueblos. Ojo, no dice el pueblo, los pueblos de él. Esto es bastante interesante. Y él, el Dios con ellos, será su Dios. Esto es algo también muy importante porque ¿quién es el Dios con nosotros? Immanuel, eso está en hebreo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel. Y él, Kaiautos Joseos Metautón Estai. Y él, Dios con nosotros, será de ellos Dios, o será su Dios. Esa frase maravillosa del Apocalipsis nos recuerda pues que la promesa de Dios ya se ha cumplido, ya puso su morada entre nosotros. El hombre entonces se encuentra finalmente cara a cara con Dios y le es dado el poder compartir su misma morada. O sea, no solo Dios pone su morada con nosotros, sino que a nosotros nos permite entrar a su morada. O sea, es una relación bastante íntima de Dios con el hombre. Está esto pues en un horizonte universal, que no únicamente lleva la experiencia de la alianza a su cumplimiento ideal, definitivo, sino que la trasciende, superando cada esperanza. La referencia entonces del amor de Dios no es solo el pueblo de Israel en cuanto a su pueblo, sino toda la humanidad, porque acabamos de leer sus pueblos. Entonces no es solo Israel, ya trascendió la morada de Dios y trascendió porque ahora está poniéndola con todos. Entonces es verdadero la plenitud nupcial de la relación de Dios entre Cristo esposo y de la iglesia esposa, que elimina cualquier tipo de límite y de restricción e inaugura una comunión y una convivencia con Dios con el signo de la máxima intimidad. La máxima intimidad sería la tienda, porque normalmente en las tiendas se va a dormir.
todo es casa. Ahora sí que afuera todo es casa. Ahí se puede cocinar, se puede descansar un poco. Pero en la tienda se va a dormir, se va a descansar. Entonces es un ambiente de intimidad, de perfecta reciprocidad, porque puso su tienda, puso su morada con los hombres. Y desde una perspectiva universal, porque ya no es solo su pueblo, sino sus pueblos. Esto es algo verdaderamente maravilloso. He aquí entonces la dimensión óptima hacia la cual tiende todo el Apocalipsis y que constituye el culmen hacia el cual confluye el desarrollo escatológico, cuando es señalado intrínsecamente de una matriz o desde un punto y de una dinámica antropológica de fondo. El hombre del Apocalipsis, de hecho, está, se me fue la palabra otra vez, no es cubierto, pero es cuando se le pone así alrededor algo. Ahorita vamos a ver qué es. Esta palabrita de pronto me falla mucho. No, no es valiore, es pervadire, pervadere, impregnado. Bueno, impregnado. Entonces, el hombre que está impregnado de la vitalidad del resucitado. El evento de Cristo resucitado le marca la vida, porque entonces el hombre reconoce en Cristo su plena realización. Hasta que se da cuenta de que Cristo resucita de la muerte, el hombre se da cuenta de que también puede resucitar de la muerte cotidiana, de los problemas cotidianos, de las dificultades cotidianas, porque es el, ¿cómo se dice? Proteso, esta otra palabra no la recuerdo. Ahorita vemos. Proteso. Porque es la propensión, sí. Entonces, por lo cual está... no, es que no puede traducirse como protección. El proteso es propenso, perdón. Es propenso a madurar en tal dirección día tras día hasta alcanzarlo. El hombre que se da cuenta de que Cristo ha vencido la muerte es capaz entonces de darse cuenta que él también puede vencer sus problemas, sus dificultades. Entonces es día con día. Es como si tuviéramos la tarea de toda la vida de tallar una bella escultura. Entonces estamos mirando a Jesús y luego miramos la escultura. Y a lo mejor tomamos ya no un cincel para pues tallarla, a lo mejor ya se parece un poco, pero a lo mejor ahora vamos tomando piezas más pequeñas para tallar, para que los ojos se vean similares, para que se alcancen a ver, por ejemplo, las líneas de las manos, de los dedos, para que se alcancen a delinear las expresiones, y eso hay que hacerlo con sumo cuidado. Entonces, el perfeccionamiento en el camino de Jesús, en el encuentro con Él, es día con día, día con día. Así lo precisa este autor, Ignacio Sanna, el que dice, en efecto, el mensaje cristiano sobre la imagen, sobre el hombre, imagen de Dios, está todo estructurado sobre la dinámica del pasaje del indicativo, que afirma la realidad de la imagen, al imperativo, que subraya la necesidad de convertirse en aquello que se es. Aquí hago una pausa para explicar un poco. Cuando nos dicen a nosotros en modo indicativo, tú estudias, pues está bien, simplemente se indica la acción, pero si nos dicen estudia, entonces ya nos sentimos interpelados y nos ponemos a estudiar. Cuando aquí se nos habla entonces el paso del indicativo, de decir conviértete en Jesús, de decir únicamente tú te conviertes en Jesús, tú te transformas en Jesús, a resaltar el imperativo, conviértete en Jesús. Entonces ahí cambia porque se tiene que convertir en aquello que se es.
esa frase tan maravillosa, ¿verdad? De hombre, sé lo que eres, sé lo que eres. Ya somos seres humanos, ya somos hijos de Dios. Ahora hay que serlo realmente. No actuar o vivir en un plano inferior a lo que se es. El hombre entonces debe asimilarse siempre a más, de más, perdón, a su propio arquetipo, es decir, a su prototipo, a su imagen ideal, que es Jesús, hasta llegar a una fase con la cual la copia y el original se integran perfectamente, se parecen totalmente. Y eso es maravilloso, o sea, llegar a tal grado que dijéramos, ¿cuál es el original? Son exactamente iguales. Esto lo vemos en Efesios 4, 22, 24. No hay pues, o sea, llegar a este punto sería tan interesante como que nos dijeran, no necesito conocer a Cristo porque te conozco a ti. Qué grave responsabilidad. O sea, no necesitaríamos mirar a Cristo porque ya nos conocen a nosotros. Pero eso claro está que es un ideal. Por eso la lucha es diaria. No hay más dualidad o sobreposición de la imagen y de la certeza de su contorno, sino que es una sola imagen y dos personas, el hombre y Cristo. Es lo que decía yo ahorita, ¿verdad? De tal manera nos empapamos de Cristo que su imagen se implanta en nosotros y nos convertimos en Cristo, que hay solo una imagen, aunque seamos dos personas, la persona de Cristo y la persona del hombre. Solo entonces en esta fase escatológica de la historia humana se concluirá la búsqueda y se llegará a la meta final. Ya estamos casi al final de nuestro artículo. Dice, todo esto pues que constituye el perfeccionamiento de la dimensión y de la dinámica antropológica es lo que se realiza en el Apocalipsis a través del cumplimiento esponsal de la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Cuando finalmente se descubrirá en este nivel, en el pleno, en la plenitud, pues en la plenitud del banquete nupcial, únicamente entonces el hombre se encontrará en la capacidad de comprenderse enteramente, hasta que lleguemos a esta perfección del novio con la novia. Al final, pues, hasta ese momento el hombre, pues, y es de reconocerse verdaderamente a sí mismo y a toda la humanidad como imagen de Dios. Cuando se llegue a este punto, es entonces cuando el hombre descubrirá quién es. Estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Entonces, la perfección con la que se va perfeccionando esa esposa tiene que llegar a un grado máximo. Bueno, aquí ya viene la síntesis. Esta síntesis está en polaco. Yo no entiendo esta lengua, con toda sencillez se los digo, pero aquí hay algo que está más en cristiano, ¿verdad? Que es un sumario que está en inglés. Vamos a completar esta parte, este sumario. Bueno, antes de completar el sumario, yo quisiera mencionar algo que ya habíamos visto en el primer artículo, el que estaba en español, también de las bodas del Cordero. Decíamos que Jesús es el Cordero de Dios, es el que viene vestido de poder, de majestad, de riqueza. Pero la novia, para estar al alcance de Jesús, al nivel de Jesús, tiene que convertirse en lo mismo, tiene que ser dignificada para ser su novia. No es que Jesús escoja cualquier cosita o algo así en esa dignidad de rey, de poder, no, sino que todo lo contrario, se escoge a una verdadera princesa para desposarse con ella. Bueno, vamos a este sumario que ya es la parte final. Dice, he aquí el cordero, perdón, he aquí la novia del cordero. Una aproximación antropológica al Apocalipsis de San Juan. Sumario. En la interpretación del Apocalipsis es importante mirar la vocación escatológica del hombre. Esto que ya acabamos de decir, que el hombre no es solamente materia, sino que tiene una dimensión final.
como tarea principal de cada uno y responsabilidad. Con la ayuda de Dios, uno puede madurar gradualmente, esforzándose hacia la perfección, en conexión con la ejecución del plan de Dios y las expectativas hacia el ser humano. Dios tiene el proyecto para nosotros. Lo ideal sería que, conociendo nosotros el proyecto de Dios hacia nosotros, nos esforcemos en alcanzarlo. En el análisis del Apocalipsis, nosotros podemos ver el especial énfasis colocado en la relación de amor entre Cristo y la iglesia. Es el amor el que perfecciona, es el amor el que transforma. Esta relación está para alcanzar su máximo, lo máximo, esta relación, o para lograrlo en la dimensión escatológica. Los pasos siguientes para profundizar en esta relación en el nivel antropológico pueden ser notados. El primero, el descubrimiento que uno es amado por Dios. El ser humano, uno mismo, yo soy amado por Dios. Segundo, la respuesta de amor por amor. Somos amados, pero para amar, no para quedarnos con ese amor de una manera egoísta y cerrada, sino amados para amar. Y el tercer nivel, la capacidad de amar, pero en un sentido o extendida de una manera absoluta. A la luz del amor entre Cristo y el esposo, que es Él, Cristo el esposo, y la iglesia la esposa, el pueblo será capaz de entender totalmente a sí mismo. Las personas se podrán entender a sí mismas y de reconocer también uno al otro, o cada uno, y todo el pueblo como creado en la imagen o a la imagen y semejanza de Dios. Solo un elemento final. En el momento en el que descubramos que somos imagen de Dios, es una gran ganancia. Pero en el momento en el que descubramos que el otro también es imagen de Dios, estaremos viviendo el cielo en la tierra. Porque si descubrimos esta imagen de Dios en el otro, no lo vamos a tratar mal, ni con desprecio, ni con humillaciones, ni con maldad. Todo lo contrario, viendo en Él al mismo Jesús, nos esforzaremos precisamente por encontrar en Él al mismo Jesús. Terminamos este segundo artículo. Todavía está pendiente una clase más, que yo me he retrasado un poco, pero la vamos a completar. Les agradezco el favor de su atención, les mando este video y primeramente Dios, en la noche, si hay oportunidad, si ustedes así lo desean, nos podemos reunir. Que Dios les bendiga y pues aquí terminamos nuestro video.